Y hola cracks, mi nombre es Marcos Varillas y sean todos bienvenidos a un nuevo video de Física Elemental. El día de hoy, chicos, vamos a hacer el tema número 7, movimiento vertical de caída libre, MUSL, ¿no? Las siglas. Profesor, el tema pasado hicimos MRV, que también eran siglas. Profesor, me estoy complicando demasiado con las siglas. Para que no te compliques, vamos a tratar de explicar ese tema bastante sencillo, bastante simple. Tú lo que vas a hacer, el estudiante lo que va a hacer entonces es lo siguiente. Vamos a coger el tema anterior, profesor. El tema anterior nosotros recordamos que hicimos MRV, profesor. Y lo planteamos aquí. MRV. ¿Qué teníamos en un MRV, profesor? Teníamos lo siguiente, que existía una aceleración. Ahora lo vamos a poner por aquí. A ver, voy a traer una aceleración. Y listo. Aquí tenemos, profesor, la dirección de una aceleración. Tengo una aceleración. Además decíamos que nuestra aceleración es una constante, profesor. Mi aceleración siempre va a ser la misma. Es una constante. Esa es la condición de un MRV, ¿no? Bien, listo. Además decíamos lo siguiente, que la aceleración tenía una razón de cambio, ¿no, profesor? Si acá eran 10, acá yo tenía una velocidad inicial, tenía una velocidad dentro de un tiempo y tenía una velocidad final. ¿De acuerdo? Profesor, ¿por qué estamos recordando esto? Porque yo necesito recordar que existían un cuadro de fórmulas, 4 fórmulas. Para este tema vamos a hacer lo siguiente, profesor. Un movimiento vertical de caída libre es lo mismo que un MRV, solo que con diferentes condiciones. Vamos a hacer lo siguiente. El movimiento del auto que lo teníamos por aquí, vamos a hacer algo diferente. Profesor, vamos a hacer lo siguiente. El movimiento del auto ya no va a ser, ya no va a ser horizontal. Ahora va a ser vertical. Profesor, ¿vamos a girar entonces este movimiento? Sí. Mi movimiento va a ser ahora vertical, profesor. Vamos a girar este movimiento y vamos a tener algo parecido a esto, profesor. Un movimiento vertical. Más o menos, ahí está. Profesor, ahora tengo un movimiento vertical. Si es un movimiento vertical, entonces yo lo primero que analizo es lo siguiente. Profesor, que mi auto está cayendo, así que la superficie, ahora vamos a ver, la superficie, profesor, superficie, pues, ya no existe superficie. Mi auto simplemente está cayendo. Y si está cayendo, todos tus parámetros van a continuar siendo los mismos. Tú vas a seguir teniendo una velocidad inicial, tú vas a seguir teniendo una velocidad final, pero hay algo que va a cambiar. Al tratarse de condiciones diferentes, a la distancia ya no la vamos a llamar distancia. ¿Por qué? Porque esto tiene una característica especial. Esta distancia ahora la vamos a nombrar como, profesor, esa distancia es una altura. Altura h, profesor. Le vamos a decir altura h. Esa distancia es una altura. Además, la aceleración, profesor, ya no es horizontal. Nuestra aceleración cambia. Nuestra aceleración ahora es vertical. ¿Por qué es vertical, profesor? Porque existe algo que tú conoces, algo que el estudiante conoce. ¿Qué conoce el estudiante, profesor? El estudiante conoce que en la Tierra hay algo que se llama, hay algo a lo que los científicos le denominamos gravedad, profesor. Y la gravedad presenta una aceleración. Así que decimos que nuestra aceleración ya no se va a llamar aceleración, sino que ahora la vamos a representar como g. Profesor, ahora va a ser g. ¿Y qué es g? La aceleración de la gravedad. Y siempre va a ser vertical y hacia abajo. La aceleración de la gravedad siempre va a ser vertical hacia abajo. Profesor, si hemos hecho estos cambios, y obviamente no, nuestra gravedad es constante también. La gravedad siempre es constante. E inclusive se dice lo siguiente, profesor. Le decimos lo siguiente. Nuestra gravedad es constante, profe, y además cumple con una condición. La aceleración de la gravedad siempre es, o se trabaja con una aceleración de la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Para qué? Para que se te faciliten los cálculos. Pero en realidad, la gravedad es más o menos 9,81 o dependiendo del nivel, de la altura, ¿de acuerdo? De la altura. Pero en promedio es aproximadamente 9,81.
pero para el cálculo decimos, profesor, mi gravedad, 10 metros, pues, redondeado, ¿no? Redondeado. Al haber hecho estos cambios, profesor, mis fórmulas también tienen que cambiar, porque ya no son los mismos parámetros. Pero tú te vas a dar cuenta de que las fórmulas van a seguir siendo las mismas. O sea, las fórmulas se mantienen solo que con parámetros cambiados. Por ejemplo, la aceleración, profesor, ya no va a ser aceleración, porque habíamos dicho que esta aceleración ahora es g, aceleración de la gravedad. ¿De acuerdo? Así que esta fórmula necesariamente tiene que cambiar. Profesor, ¿pero cambia mucho? La respuesta es no. Porque nuestra nueva fórmula va a tener esta forma. Mira. Velocidad final es igual a velocidad inicial más menos. La aceleración la cambiamos por la aceleración de la gravedad multiplicada por el tiempo. Entonces, en caída libre yo voy a utilizar esta fórmula. Profesor, ¿la de abajo también se cambia? Sí, porque esta distancia ahora ya no es una distancia. Dijimos que esta distancia es una altura h. ¿A qué es igual la altura h? La velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración de la gravedad. Aquí aparece nuestro g, profesor. Esto ya nos da. Le agregamos una colita. A ver, más o menos. Y ahora es g, profesor, más o menos. Profesor, ahora lo voy a cambiar por g. Ah, mira. Ahora es g, profesor. G por tiempo al cuadrado. Así que nuestra fórmula se mantiene solo que con parámetros cambiados. Y todas las fórmulas van a cambiar. Esta distancia dijimos que ahora es una altura. Esta distancia la vamos a cambiar por altura. Profesor, esta distancia es una altura. Velocidad final más velocidad inicial, aquí está. Entre 2 por el tiempo. Profesor, las fórmulas son las mismas, solo que con parámetros cambiados. ¿De acuerdo? Así que vamos a utilizar las mismas fórmulas. Ese es el acuerdo, ¿no, profesor? Vamos a utilizar las mismas fórmulas. Ahora bien, yo quiero que observes un comportamiento de este tipo de movimientos. Vamos a traer algo por aquí. A ver, vamos a traer esto. Vamos a traer un estilo de movimiento. A ver, un momento. Vamos a traer algo. Bien, chicos. Yo tengo este tipo de movimiento. Tengo una pelota que está siendo suspendida o está siendo lanzada hacia el aire. Yo, evidentemente, sé, profesor, que está siendo afectado por una gravedad, la aceleración de la gravedad, ¿no? Es importante tener en cuenta nuestra gravedad. Profesor, la gravedad está ahí y está siempre empujando contra el piso. ¿Qué movimiento va a describir esta pelota? Vamos a observar lo siguiente, o vamos a decir esto. Profesor, la pelota es lanzada con 30 metros por segundo. Hagamos 30 metros por segundo. La velocidad, ¿no? Profesor, la velocidad es 30 metros por cada segundo. ¿Qué es lo que hace la aceleración de la gravedad, chicos? Hace lo siguiente. Va a desacelerar el cuerpo. ¿Por qué, profesor? Porque la aceleración de gravedad va en contra de su movimiento. Así que este cuerpo va a desacelerar. Vamos a suponer que pasa un segundo. Profesor, pasa un segundo, ¿de acuerdo? Si pasó un segundo, o sea, de este tramo a este tramo hay un segundo. Profesor, de este tramo a este tramo existe un segundo, profesor. Nosotros, ¿cómo interpretamos la aceleración de gravedad? Que la gravedad, entendamos, por favor, chicos, entendamos que la gravedad siempre para nuestros cálculos, ¿van a ser cuánto? Va a ser 10. ¿10 qué? Metros por segundo al cuadrado, ¿no? 10 metros por segundo al cuadrado y siempre apunta hacia abajo, profesor. Siempre apunta hacia abajo, ¿de acuerdo? Si pasa un segundo, estos 10 se comportan como una desaceleración. La nueva velocidad ya no va a ser 30, sino que ahora va a ser ¿cuánto, profesor? Habrá perdido 10 por cada segundo, por cada segundo. Por cada segundo, profesor, pierde 10 de velocidad. Así que la nueva velocidad, ¿cuánto es? 20 metros por segundo, profesor. ¿Qué sucede si pasa otro segundo más? Profesor, va a pasar lo siguiente. Ocurre lo siguiente, profesor. Que nuestra pelota se mueve un segundo más. La nueva velocidad ya no va a ser 20 porque la pelota está siendo desacelerada. Profesor, la nueva velocidad va a ser ¿cuánto?
Si pasa un segundo, la nueva velocidad va a ser 10 metros por segundo. ¿Por qué? Porque por cada segundo pierde 10. La nueva velocidad va a ser 10 metros por segundo. Profesor, ¿qué sucede si pasa un segundo más? Si pasa un segundo más, vamos a observar lo siguiente. Profesor, si pasa un segundo más, ¿la velocidad cuánto va a ser? Profesor, ocurre lo siguiente, que mi velocidad es 0. Velocidad igual a 0. ¿Y cómo observas todo ese movimiento? Como que ha alcanzado una altura máxima. Profesor, ¿qué va a suceder luego de eso? Todo lo que sube tiene que bajar. Así que la pelota la vamos a ubicar en una línea paralela por si acaso para identificar el movimiento, para que no se cruce. Profesor, la pelota yo voy a decir que está a la misma altura, pero por otra posición para su estudio. Solamente para su estudio. Es importante entender eso. Vamos a hacer esto. Profesor, si la pelota está en esa posición, lo que sucede es que empieza a bajar, profesor. Empieza a bajar. ¿Y qué sucede si pasa un segundo? Si pasa un segundo, adivina qué va a suceder con la velocidad. Ahora la velocidad, la aceleración va a estar a su favor. Como en esta posición la velocidad es 0, la pelota va a empezar a caer y son movimientos hacia abajo. Así que la aceleración va a estar a su favor. Va a bajar la pelota. Y tenemos lo siguiente, que luego de un segundo, la velocidad de la pelotita, ¿cuánto es, profesor? Cada segundo gana 10 metros por segundo. Así que en un segundo, su nueva velocidad, 10 metros por segundo, profesor. ¿Qué va a suceder con un segundo más, profesor? Pasa otro segundo. Pasa otro segundo, a ver. Se va a encontrar en esta posición. Pasa un segundo más. ¿Y la nueva velocidad cuánto va a ser, profesor? Cada segundo gana ¿cuánto? Cada segundo gana 10 metros por segundo, profesor. Así que la nueva velocidad es 20 metros por segundo. A ver. 20 metros por segundo. Profesor, ¿y qué sucede con la pelota cuando cae? Profesor, vamos a encontrar lo siguiente, que cuando la pelota caiga, va a mantener su misma velocidad, la misma velocidad con la que fue lanzada. ¿Por qué? Porque pasó un segundo más y cada segundo gana 10. Profesor, la velocidad de caída entonces, la velocidad de caída coincide con la velocidad que ha sido lanzada. 30 metros por segundo. Profesor, ¿eso es coincidencia? Que ese tipo de movimiento sea simétrico no es una coincidencia. No es una coincidencia, ¿de acuerdo? Vamos a decir lo siguiente entonces, que a alturas iguales, mira lo que sucede. Si estamos a una altura igual, profesor, a alturas iguales, la rapidez es la misma, solo que la velocidad apunta en sentido contrario. A alturas iguales, la rapidez 20 metros por segundo, 20 metros por segundo es la misma, solo que la velocidad apunta a distintas orientaciones. La velocidad de caída o la rapidez de caída es idéntica a la rapidez de lanzamiento, ¿de acuerdo? Y eso es lo que sucede, chicos. Esto es lo que sucede en un movimiento cuando es lanzada una pelota verticalmente. ¿De acuerdo? Bien, chicos, bien, chicos. Vamos entonces a resolver algunos ejercicios. Profesor, yo ya sé cómo funciona el movimiento de caída libre y ya sé cuáles son mis fórmulas. Así que vamos a desarrollar los ejercicios. Primer problema. El primer problema me dice lo siguiente. Una piedra es soltada desde la azotea de un edificio. Bien, es importante graficar bien nuestro ejercicio para entender muy bien el fenómeno. Una piedra, aquí está la piedra, está siendo soltada desde un edificio, desde la azotea, ¿no? Desde arriba de un edificio, profesor. Está siendo soltada, así que va a describir un movimiento de caída libre, profesor. Aquí está la pelota, la piedra cayendo, ¿no? Gadis. Listo. Continuamos entonces. Determina la altura del edificio. Profesor, a mí me preguntan por esta altura. ¿Cuánto vale esta altura? La altura H, ¿no? La altura H. Es importante que tengamos en cuenta que la aceleración de la gravedad está presente aquí. Profesor, la aceleración de la gravedad dice, aquí estoy, ¿no? La aceleración de la gravedad, ¿y sabemos cuánto es la aceleración de la gravedad? Sí, porque acá me dice, 10 metros por segundo al cuadrado. ¿De acuerdo?
Bien, chicos. Vamos entonces, al igual que en MRV, a considerar nuestras variables. ¿Qué nos dan, profesor? ¿Yo tengo la aceleración de la gravedad? Sí. Dato, ¿no? Aceleración de la gravedad, la tengo. ¿Qué más tengo? Tarda 6 segundos, profesor. ¿El tiempo entonces cuánto es? El tiempo es 6. Así que yo conozco otro parámetro. Otro parámetro. Conozco mi tiempo, ¿no? Profesor, conozco el tiempo. ¿Qué más, qué más, qué más? Yo tengo lo siguiente. ¿Qué más conozco? Como la piedra, yo necesito un parámetro más, porque necesito 3, ¿no? Profesor, 3 es la mínima cantidad, si no, no puedo hacer nada. 3, 3. Así que me falta un dato más. Yo me voy a enfocar en esto. Una piedra es soltada. Que una piedra sea soltada significa lo siguiente, que la velocidad inicial es 0. La velocidad inicial es 0. ¿Por qué? Porque está siendo soltada. ¿De acuerdo? Si soltamos una piedra, velocidad inicial, 0. Entonces tenemos la velocidad inicial, profesor. Tenemos estos datos. A ver. Además, ¿qué es lo que me piden? A mí me preguntan la altura, profesor. ¿Cuánto será la altura? Eso es lo que quiero saber. ¿Qué fórmula tengo que utilizar? Pues al igual que MRV, vamos a utilizar ¿qué fórmula? Vamos a utilizar es la segunda fórmula para nosotros, ¿no? Profesor, vamos a utilizar la segunda fórmula entonces. Decimos lo siguiente, profesor. Decimos lo siguiente. Yo tengo esta fórmula, que mi altura en MRV era distancia, ahora es altura. ¿A qué es igual? A la velocidad inicial multiplicado por el tiempo más... ¿Por qué más, profesor? Porque la aceleración de la gravedad tiene el mismo sentido que mi velocidad. La velocidad es hacia abajo, chicos. La velocidad es hacia abajo. Así que tienen el mismo sentido, positivo. Un medio de la aceleración de la gravedad, la aceleración obviamente la cambiamos por gravedad, ¿no? Multiplicado por el tiempo elevado al cuadrado, chicos. Y listo, tengo que reemplazar simplemente mis datos. Vamos a reemplazar los datos entonces. La altura es lo que me piden. La velocidad inicial es 0, así que todo esto se cancela. Todo esto es 0. Tenemos un medio de la aceleración de la gravedad que es 10. Siempre es dato, ¿no? Profesor, 10. Multiplicado por el tiempo que vale 6 elevado al cuadrado, profesor. Y listo. Listo. Operamos entonces. 6 al cuadrado es 36. 36 por 10 es 360. Y 360 entre 2 es igual a ¿cuánto? Profesor, es 180. Como es una altura, la unidad de medida de la altura es una longitud. ¿180 qué? 180 metros, profesor. Y aquí está. Nuestra respuesta entonces es la de ahí. Nuestra respuesta es 180 metros y lo vamos a marcar, ¿no? Profesor, yo quiero marcar. A ver. Aquí está, 180 metros. Mi respuesta es la letra D. Aquí está. Siguiente ejercicio, profesor. Una piedra que es lanzada hacia arriba experimenta un movimiento vertical de caída libre, manteniéndose en vuelo 8 segundos. Profesor, la piedra está siendo lanzada y está aquí. La piedra está siendo lanzada y está ahí, ¿no? Profesor, la piedra está siendo lanzada hacia arriba. ¿Y qué me dice? Manteniéndose en vuelo 8 segundos. Profesor, mi tiempo es 8 segundos. Mi tiempo vale 8, profesor. Además, ¿qué significa que se mantiene en vuelo 8 segundos? Y a ver, vamos a analizar esto. Nosotros dijimos lo siguiente, que si lanzamos una piedra hacia arriba, lo que hace la piedra es subir primero hasta que su velocidad final sea 0. Y luego a partir de ahí, ¿qué hace, profesor? Todo lo que sube tiene que bajar. Así que la piedra va a empezar a bajar, va a empezar a descender.
A toda esa trayectoria de la subida y bajada se le dice tiempo de vuelo. Se mantiene en vuelo. Así se le suele decir, ¿de acuerdo? Como la subida y la bajada es simétrica, lo que demora en subir también demora en bajar. Si se mantiene en vuelo 8 segundos, el tiempo de subida entonces es 4, profesor. Mi tiempo de subida tiene que ser 4. ¿Por qué? Porque los otros 4 segundos que se mantiene en vuelo está bajando, está cayendo. Mi tiempo es 4 entonces. Y listo. Profesor, mi velocidad final tiene que ser 0, ¿no? ¿Por qué? Porque es el límite de la altura máxima. ¿Qué te pide? Determina el recorrido que realizó la piedra. A ti te preguntan el recorrido. Profesor, esa es nuestra altura. A ti te preguntan cuánto es la altura o el recorrido. A ver, el recorrido es la subida y la bajada, ¿no? Así que si yo hallo la altura, voy a tener el recorrido. Porque sé que es un recorrido o una altura de subida y una altura de bajada. ¿De acuerdo? Bien, vamos a calcular entonces. Profesor, datos. ¿Qué datos tengo? ¿Tengo la aceleración de la gravedad? Sí, profesor. Siempre lo notamos aquí, ¿no? Profesor está afectado por la gravedad. ¿Qué más? Mis datos, ¿no? Mis datos son la gravedad. Mi siguiente dato es la velocidad final. Yo no sé con qué velocidad ha sido lanzado, ¿no? Yo no sé con qué velocidad ha sido lanzado, pero sí lo puedo deducir. Si han pasado 4 segundos para que se detenga, yo puedo decir lo siguiente, que la velocidad de lanzamiento, ¿cuánto ha sido? La velocidad inicial ha sido, profesor, 40. ¿Y si te das cuenta por qué? Lo hemos deducido. ¿Por qué? Porque cada segundo pierde 10, profesor, por producto o por causa de la gravedad. En 4 segundos tiene que perder los 40, pues. ¿Te das cuenta? Si por cada segundo pierde 10, en 4 segundos tiene que perder 40. Como acá hay 0, los 40 que están aquí se tienen que haber perdido en este tiempo. ¿De acuerdo? 40, profesor. Ya, y tengo la velocidad inicial al toque, ¿no? Profesor, tengo velocidad inicial también. ¿Qué más tengo? Tengo el tiempo. Profesor, tengo datos de sobra. Tengo datos de sobra. ¿Y qué me preguntan? La altura. Profesor, la altura yo puedo utilizar la misma fórmula que el problema anterior, ¿no? Pero yo voy a decir lo siguiente, profesor. Para la altura, yo voy a utilizar la fórmula que tengo aquí. Por aquí la tengo. Yo recuerdo haber tenido una fórmula para... Acá está, pues. Que era la cuarta fórmula del MRV anterior, ¿no? Del MRV. Lo tengo por acá, entonces. Profesor, la fórmula que yo voy a utilizar es la de aquí. Digo lo siguiente, entonces. Que mi altura, que es lo que me piden, mi altura que es igual a velocidad inicial. Profesor, ¿cuánto vale la velocidad inicial? Habíamos dicho que la velocidad inicial vale 40. 40 más la velocidad final. ¿Cuánto vale la velocidad final? 0, profesor. Todo está dividido entre 2 y todo está multiplicado por nuestro tiempo. ¿Nuestro tiempo cuánto vale? Nuestro tiempo vale 4. 40 más 0 es 40. Entre 2, 20. 20 por 4. Mi altura entonces, profesor, es 80. La altura es 80. ¿80 qué, profesor? 80 metros. Ahora vamos a ver a lo que nos preguntan, profesor. ¿Qué es lo que nos preguntan? ¿Cuál es el recorrido? Profesor, yo sé que hizo 80 metros de subida y de bajada tuvo que haber hecho lo mismo. Así que nuestro recorrido sería 2 veces la altura. Nuestro recorrido lo vamos a poner por aquí, el recorrido, ¿no? Profesor, el recorrido. Nuestro recorrido va a tener la siguiente forma, profesor. El recorrido es igual a 2 veces la altura. 2 veces h. ¿Y cuánto es 2h, profesor? 2h es 160. Y esa es nuestra respuesta. 160 metros. No nos olvidemos de los metros, ¿no? 160 metros y la marcamos. Y listo. Problema resuelto, ¿no? Fácil. Fácil. Siguiente caso, profesor. Otra vez.
Desde la superficie de la Tierra se lanza una piedra con 50 metros por segundo hacia arriba. Profesor, mi velocidad inicial, ¿cuánto es mi velocidad inicial? Mi velocidad inicial es 50. Pregunta, ¿cuánto tiene que pasar para que la velocidad final sea cero? Fácil, ¿no? Fácil, chicos. Eso ya debería estar fácil. A ver, 50 metros por segundo. Yo sé, no nos olvidemos de que todos los ejercicios estamos trabajando con la aceleración de la gravedad. Nuestra aceleración de la gravedad siempre está presente en nuestros corazones. Lo ponemos aquí entonces. Profesor, aceleración de la gravedad está presente aquí. Y listo. La aceleración de la gravedad me dice que por cada segundo pierde 10 metros por segundo. Para que pierda los 50, tiene que haber pasado ¿cuánto tiempo? Tiene que haber pasado 5 segundos. Exacto. La respuesta entonces es 5 segundos. O el tiempo de su vida, profesor, el tiempo de su vida, decimos que es 5 segundos. Profesor, ¿este tiempo cuánto vale? 5. Han pasado 5 segundos y llega a la altura máxima. A partir de ahí, ¿qué va a hacer? Profesor, tiene que bajar. Todo lo que sube tiene que bajar. Así que vamos a hacer lo siguiente. Desde la superficie se lanza una piedra con 50 metros por segundo hacia arriba, experimentando un movimiento de caída libre. Determina qué altura se encuentra luego de 6 segundos. Profesor, 5 segundos se demoró en subir, así que desde esta posición hasta esta posición simplemente nos falta para completar un segundo. Profesor, un segundo tiene que haber pasado aquí. Aquí hay un segundo. Aquí hay un segundo, ¿no? Pero por efectos de la simetría, habíamos dicho que esto es simétrico, esa altura es idéntica a compararlo con esta altura. Profesor, esta altura es simétrica a esta altura, profesor. Altura h es simétrica a la misma altura, ¿no, profesor? Estas alturas son las mismas, chicos, son las mismas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es simétrico. Así que yo de forma práctica no voy a calcular la altura en esta posición, sino voy a calcular la altura en esta posición. Con un tiempo que vale ¿cuánto? Profesor, si esto es un segundo, esto es un segundo, y todo es 5 segundos, el tiempo de aquí a aquí, a ver, lo vamos a poner. El tiempo de aquí a aquí tiene que ser 4 segundos, profesor. Acá hay un tiempo igual a 4. ¿Por qué? Porque este es un segundo, para completar los 5, ¿no? Tiempo 4. A ver, 4 es así, ¿no? 4 es así, casi lo olvido. Y listo, profesor. Luego de 4 segundos, yo quiero que tú me digas lo siguiente, profesor. ¿Cuánto va a ser su velocidad? La aceleración de la gravedad me dice lo siguiente, que por cada segundo pierde 10 metros por segundo. Si pasan 4 segundos, pierde 40. Si tenía 50, ahora tiene simplemente 10 metros por segundo, profesor. ¿Y esto qué es? Esto vendría a ser su velocidad final. Eso es la velocidad final, profesor. Esta vendría a ser su velocidad inicial. A ver. La velocidad inicial. Profesor, entonces voy a calcular mis datos. ¿Qué tengo? Tengo la velocidad inicial, tengo la velocidad final, tengo la aceleración de la gravedad como dato. ¿Y qué más tengo, profesor? También tengo el tiempo. Tengo cuatro variables, así que yo puedo utilizar cualquiera de mis fórmulas. Como yo quiero calcular la altura, profesor, la misma fórmula anterior. La misma fórmula que el ejercicio anterior. La traemos por aquí entonces, profesor. Esta misma fórmula la vamos a aplicar aquí. Decimos entonces que nuestra altura, ¿a qué es igual? Velocidad inicial, 50. Más velocidad final, 10. Todo dividido entre 2 y multiplicado por ¿cuánto? Por nuestro tiempo. ¿Nuestro tiempo cuánto vale? 4 segundos, profesor. Y listo. 50 más 10 es 60.
60 entre 2 es 30 y 30 por 4. Mi altura entonces es 120. ¿120 qué? 120 metros, profesor. Y ya está. Eso es lo que me preguntan. Sí, determina a qué altura se encuentra. La altura de la que se encuentra es 120 metros, nuestra clave letra E. Y bien, chicos, nos vamos a quedar ahí. Vamos a estar resolviendo más ejercicios durante la sesión de Zoom. Nos vemos dentro de algunas horas. Cuídense mucho y hasta la próxima.